La siguiente expresión que vamos a derivar dice que es y igual a x por la raíz cuadrada de a más bx al cuadrado. Entonces, si queremos nosotros obtener la derivada de y con respecto a x, bueno, sería derivar con respecto a x a la expresión que es x y que multiplica a la raíz cuadrada de a más bx al cuadrado. Esa sería una forma en que podemos nosotros derivar a nuestra expresión. Aquí tendríamos una multiplicación o un producto. Eso tendríamos acá, ¿sí? Para esto, si nosotros quisiéramos derivarlo tal cual como está en esta forma escrita, pues tendremos que utilizar la fórmula para derivar un producto, que puede ser, o más bien, que es la derivada de un producto. Esta es la fórmula. Para este caso, a esta le llamaríamos u y a este le llamaríamos b, ¿sí? Otra forma en que la podríamos expresar sería de la siguiente manera: la derivada con respecto a x de x que multiplica a a más b x cuadrada elevado a la 1 medio. Esa es otra manera, aunque aquí la operación que nos sigue mostrando toda nuestra expresión también es un producto. Y si es un producto, bueno, pues este seríamos el que llamaríamos u y este sería el que llamaríamos b para utilizar la misma fórmula, que nos dice que es igual a el primer término por la derivada de todo lo que tenemos en el segundo como b, más el valor de b por la derivada de lo que tenemos en, ¿sí? Esa sería nuestra expresión. Entonces, para desarrollar a nuestra expresión, bueno, podríamos quedarnos con esta para poderla resolver. Entonces, voy a efectuar aquí un espacio para quedarme únicamente con esa expresión. Y sería la derivada de y con respecto a x. Vamos a obtener la derivada con respecto a x de x que multiplica a más bx al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nos vamos con la fórmula que vamos a utilizar, y este dijimos que es u y este que le vamos a llamar b. Y vamos a desarrollar la fórmula, ¿ok? Entonces tendríamos la derivada de y con respecto a x es igual al primer término, que es u, que es x por la derivada con respecto a nuestra variable independiente, que es x, del valor de b, que vale a más b por x al cuadrado y que está elevado a la 1 medio, más el valor de b, que es igual a a más b por x elevado al cuadrado, que está elevado a la 1 medio y que multiplica a la derivada con respecto a la variable independiente del valor de u, que en este caso vale x. ¿Sí? Esta fórmula nos está indicando que tenemos que derivar ahora esta expresión que nos representa una base con un exponente. Y tenemos que derivar también esta otra expresión, pues que en realidad es la variable solita o la variable elevada a la primera potencia. Si yo tengo una base con exponente, voy a identificar lo que tengo como base. Tengo dos fórmulas, recuerden ustedes, cuando tengo a mi variable independiente como base o cuando tengo a una función. En este caso tengo a una función. Entonces, la fórmula que debo de utilizar para derivar a esta parte de mi expresión es la derivada con respecto a x de b a la n. Y para nuestro caso, este se va a llamar b, y entonces n vale 1 medio, ¿sí? Y para el otro caso que tenemos, que es la derivada de la variable
a la primera potencia con respecto a la misma variable, entonces sería esta fórmula. Quiere decir que todo esto para nosotros vale la unidad. Esa es la que tendríamos que usar. Bueno, voy a derivar por separado. Primero que nada le voy a dar un nombre ahí, le voy a llamar A. Entonces sería la derivada con respecto a x de a más bx elevado al cuadrado y todo elevado a la 1/2. Todo esto tengo que derivar. Y me voy a mi fórmula. Mi fórmula me dice que es igual a n, que para nosotros es 1/2 por la base, que es a más bx al cuadrado. Y dice que está elevado a n menos 1. Debe de quedar. Entonces tendría yo, si vale 1/2 menos 1 o 1/2 menos 2/2, me queda menos 1/2. Y sería por la derivada con respecto a nuestra variable independiente de lo que vale la base, que es a más bx cuadrado. Nada más. Ok, ahora me pide que lo que tengo que derivar es esta expresión, y en esta expresión lo que yo tengo es una suma de términos, ¿sí? Si yo realizo o aplico mi fórmula para poder derivar lo que tengo aquí, pues tengo la de la suma de términos, que es derivar término tras término. Entonces, dice que mi expresión puede quedar así. 1/2, mejor me voy a utilizar este espacio aquí en la parte baja, entonces tendría yo 1/2, ¿sí?, que multiplico a más bx cuadrada elevado a la 1/2. Y ahora voy a multiplicar por la derivada de esta suma. El primer término que voy a derivar es una constante, por lo tanto la derivada de una constante vale 0. El segundo término, tengo una constante, pero tengo la variable elevado al cuadrado. Voy a derivar x al cuadrado, que me da 2x, multiplicado por b, me daría 2b por x. Eso es lo que me daría esta derivada. Entonces, haciendo operaciones, esta expresión no la puedo multiplicar por esta otra que tengo aquí, por esta otra base, porque son bases diferentes, pero sí la puedo multiplicar por lo que tengo acá. Entonces voy a tener un 2 que multiplica y un 2 que divide. Me quedaría b por x, que multiplica a más bx cuadrada elevado a menos 1/2. Voy a subir un poquito más. Acá tengo b por x, ¿sí? El 2 me da la unidad y dice que sería por la base elevado a la menos 1/2. ¿Ok? Si le doy ahora la otra forma para respetar el exponente que tengo acá, me quedaría al valor de b por x sobre a más b por x al cuadrado, ¿sí? Y sería elevado a la 1/2, ¿sí? De exponente negativo, ahora estaba multiplicando, lo bajé a dividir y ahora me queda con exponente positivo. Este sería el valor para esta expresión, ¿sí? Bx sobre a más bx al cuadrado elevado a la más 1/2. Entonces, este valor lo tengo que sustituir en esta parte para poder continuar con toda mi operación, ¿sí? Pero era importante que ustedes observaran mejor por separado todo lo que tuve que hacer para aplicar la fórmula de b a la n. Pudiéramos efectuar la derivación en esta parte y tal vez pudiera ser un poco más rápido, pero es muy importante que ustedes observen todo el proceso para que sepan lo que tienen que hacer siempre que tengan que aplicar
la fórmula correspondiente, ¿sí? Entonces me voy a quedar únicamente con el resultado de esa derivada. ¿Sí? Voy a hacer un espacio en esta parte y dice que sería sustituyendo que la derivada de y con respecto a x es igual a x que multiplica al valor de b por x sobre a más b x cuadrada elevado a la 1/2. Ahí está. Más, tengo aquí a más b por x elevado a la 1/2 multiplicado por lo que me dio la derivada de x con respecto a x, que vale la unidad, entonces me queda la misma cantidad, ¿sí? Ok, multiplico lo que tengo aquí únicamente y yo tendría el valor de b por x cuadrada entre a más bx cuadrada elevado a la 1/2 más, y aquí tengo a más bx cuadrada es al cuadrado elevado a la 1/2, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué tengo ahora aquí? Suma de fracciones, ¿sí? En esta suma de fracciones, pues voy a hacer a este una fracción y lo voy a dividir entre la unidad. Y voy a elegir el común denominador. Mi común denominador entre a más bx al cuadrado elevado a la 1/2 y entre la unidad, pues va a ser a más bx al cuadrado elevado a la 1/2. Lo voy a poner un poco. A más bx cuadrada elevado a la 1/2. ¿Ok? Mi común denominador a más bx al cuadrado elevado a la 1/2 entre a más bx cuadrado elevado a la 1/2 me da la unidad. Multiplicado por bx al cuadrado me queda bx al cuadrado, ¿sí? Más a más bx cuadrada elevado a la 1/2 entre 1 me da a más bx cuadrada elevado a la 1/2 multiplicado por lo que tengo en el numerador sería multiplicar por a más bx cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí? Ok, realizo operaciones y entonces tengo bx al cuadrado me queda igual bx al cuadrado. Ahora tengo aquí más y tengo, ahora sí, bases iguales. Esta expresión que tengo aquí y esta expresión que tengo aquí son bases iguales. Por lo tanto, la regla para multiplicar bases iguales me queda la misma base que sería a más bx al cuadrado. Y dice que los exponentes se suman. Tendría yo 1/2 más 1/2 me da la unidad, como quien dice, entre a más bx al cuadrado elevado a la 1/2. Esto va a ser igual a tener bx al cuadrado. Como está elevado a la primera potencia, puedo quitar el paréntesis, sería más a más bx al cuadrado, ¿sí? Entre a más b por x cuadrado elevado a la 1/2. Entonces tengo por aquí términos semejantes, me permite sumar y entonces sería igual a más 2
bx al cuadrado entre a más bx cuadrada elevado a la 1 medio, que será igual también a más bx al cuadrado entre la raíz cuadrada de a más bx al cuadrado. Y este puede ser mi resultado final, ¿sí?